si algo va a definir esta etapa de nuestra vida, es justamente llegar a esta transición de tus 20 a tus 30 y darte cuenta de que las cosas no salieron como pensabas. Que hubo cosas, que hubo sueños, que hubo ilusiones que se quedaron en el camino, que hubo decisiones que te abrieron puertas, pero que te cerraron otras. Y entonces ahora, ¿qué haces con ese dolor? ¿Qué haces con esa tristeza? ¿Cómo procesas el despedirte de una versión de ti que realmente nunca existió? Y es que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento. Todas las decisiones, todos los caminos que vamos tomando, los vamos haciendo en base con lo que tenemos en ese momento. Y esa decisión que tomaste, ese camino que elegiste, lo elegiste porque era lo mejor para ti en ese momento. ¿Qué pasaría si tomo esta decisión? ¿Cuál sería mi vida? ¿Cuál sería mi realidad? Y entonces, si yo tomo esta decisión, me estoy perdiendo de esta opción y me estoy perdiendo de esta otra y me estoy perdiendo de esta otra y caemos en el famoso FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo de perderme algo mucho mejor. Nos da miedo comprometernos con algo porque pensamos que puede existir algo mejor. Los 20, una década que nos vendieron como perfecta, pero que en realidad se siente como caos, decisiones improvisadas y búsquedas infinitas. En esta temporada hablamos de lo que duele, lo que transforma y lo que aún seguimos procesando. Esto es Las Grietas de los 20, la segunda temporada de Las Grietas del Cambio. Y aquí comenzamos. ¿Alguna vez has sentido una tristeza difícil de explicar? Es esta emoción confusa, es este dolor silencioso por esa versión de ti que simplemente no sucedió. Es este duelo silencioso por alguien que nunca llegaste a ser, por una vida que nunca viviste, por un futuro que solo existe en un universo paralelo, en donde sí te quedaste en esa relación, donde sí estudiaste esa otra carrera, donde sí te mudaste a esa ciudad. Y nadie te prepara para este duelo. Nadie te prepara para este sufrimiento, para esta tristeza que surge de una versión de ti que simplemente no vivió, de una versión de ti que nunca se materializó, que nunca se manifestó. ¿Y cómo le explicas a alguien que te sientes triste por algo que no existió? Que extrañas a una vida que simplemente vivió en tu imaginación. Y este dolor es real, este dolor existe y no estás sola en este proceso. Muchas personas, muchas mujeres nos sentimos así, con este duelo de la vida que pudo haber sido si hubiéramos tomado otra decisión, por la vida que hubiéramos tenido si hubiéramos cambiado de rumbo. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que bienvenida a este último episodio de la segunda temporada de Las Grietas del Cambio. Esta temporada fue una temporada muy personal, muy emocional, porque yo justamente estoy pasando esta transición de mis 20 a mis 30. Justamente en agosto cumplí 29 años y para mí fue muy importante hacer esta recolección de aprendizajes, también de hacer esta introspección de todo lo que aprendí, de todo lo que no aprendí, de todo lo que viví, de todo lo que tampoco viví. Y justamente por eso quise cerrar con este tema, porque no fue aleatoriamente que haya llegado a este tema, fue muy bien pensado cerrar con este tema, porque si algo va a definir esta etapa de nuestra vida es justamente llegar a esta transición de tus 20 a tus 30 y darte cuenta de que las cosas no salieron como pensabas. Que hubo cosas, que hubo sueños, que hubo ilusiones que se quedaron en el camino, que hubo decisiones que te abrieron puertas, pero que te cerraron otras. Y entonces ahora, ¿qué haces con ese dolor? ¿Qué haces con esa tristeza? ¿Cómo procesas el despedirte de una versión de ti que realmente nunca existió, que simplemente vivió en tu imaginación? ¿Cómo te despides de esa versión de ti que creaste cuando tenías 18, que creaste cuando tenías 21
que creaste cuando tenías 25 y que pensabas que a los 30 llevas a tener la vida resuelta. ¿Cómo lidiamos con esta tristeza, este dolor de una versión de ti que simplemente existió en tu cabeza, que existió en tu imaginación? Y es que en nuestros 20s no solamente estamos construyendo nuestra vida, no solamente estamos construyendo nuestro futuro, también nos estamos despidiendo de 1000 vidas que nunca vamos a vivir. Y eso duele, y duele mucho. Duele mucho darnos cuenta que muchas cosas, que muchas experiencias ya no las vamos a poder vivir. Y mira, no te quiero decir que cuando cumplas 30 ya no vas a poder hacer muchas cosas, que ya no vas a poder regresar a tus sueños del pasado, porque claro que sí, pero ya no va a ser igual, ya no va a ser en el mismo ciclo, ya no va a ser en la misma etapa de la vida. Ya no vas a poder irte de fiesta a tus 30 de la misma forma en la que te ibas de fiesta cuando tenías 20 si estabas en la universidad. Porque tus amigas ya cambiaron, porque tus responsabilidades son diferentes, porque tu día a día es distinto. Y entonces, este dolor y este sufrimiento de soltar y dejar ir esa posible versión de ti que hizo, que logró, que alcanzaba, duele. Y es algo que es muy difícil de explicar porque no existió nada. No estás perdiendo realmente nada tangible, nada real. Estás perdiendo simplemente un ideal, un sueño, una versión de ti imaginada que tal vez vivió en tu vision board, que tal vez vivió en tu libreta de journaling, pero que nunca se manifestó, pero que de todas maneras te está doliendo el dejar ir esa versión de ti que no va a ser, esa versión de ti que ya no se va a manifestar. Y repito, si se llegara a manifestar, no va a ser de la misma forma, va a ser diferente. Pero antes de meternos realmente a la carnita de este episodio, yo quiero decirte algo que aprendí y que no fue hasta que estudié psicología que realmente pude entender lo que significaba este mensaje. Y es que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento. Todas las decisiones, todos los caminos que vamos tomando, los vamos haciendo en base con lo que tenemos en ese momento. Y esa decisión que tomaste, ese camino que elegiste, lo elegiste porque era lo mejor para ti en ese momento. Y es que realmente mucho de lo que nos llega a doler también es esta idea de qué hubiera pasado si hubiera tomado esta otra decisión. Y lo estás pensando y lo estás analizando desde la posición en la que estás tú ahora. Pero hace 5 años o hace 8 años o hace 10 años que estabas tomando esas decisiones, no tenías la experiencia, no tenías el aprendizaje, no tenías la madurez emocional que tienes ahora. Y entonces, sí, tenemos que procesar el duelo de esas versiones que no se van a manifestar, pero también quiero recordarte que tienes que ser amable y compasiva contigo, porque tomaste la mejor decisión que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Y no porque te esté diciendo esto significa que el dolor de lo que no va a ser menos, o que se va a difuminar, o que ya no va a existir. No, pero sí entrar a este duelo y a este proceso de hacer las paces con lo que no se pudo hacer en tus 20s desde una perspectiva mucho más compasiva, amable y amorosa contigo misma. ¿Ok? Así que hoy vamos a hacer algo que probablemente nunca nadie te había invitado a hacer. Y es sentarnos con este dolor. Vamos a mirarlo de frente, a entender por qué nos duele tanto, a entender por qué se siente tan pesado justamente en esta transición de nuestros 20s a nuestros 30s. Y lo más importante es cómo empezar a procesar todo esto sin quedarnos atrapadas en este loop de ¿y si hubiera? Nos vamos a hacer esta pregunta, sí, es parte del proceso, pero ¿cómo decirnos qué hubiera pasado si hacer la reflexión, sentarnos con ese sentimiento y después soltarlo? Porque si no nos quedamos ahí en este loop y entonces alimentamos la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, la frustración, la tristeza y no seguimos avanzando. Y mira, no te voy a decir que
este episodio es de supéralo, ya, déjalo pasar, pasa la página, porque no se trata de superarlo, se trata de honrarlo, se trata de atravesar este dolor, se trata de aprender de este dolor y de encontrarle un nuevo significado que tenga sentido para ti, que tenga importancia para ti. ¿Cómo seguir avanzando? No es pasar la página, no es superarlo, es atravesarlo, es honrarlo. Y justamente quiero acompañarte en este proceso, con este episodio y al final, ya sabes, con la parte práctica para bajar toda esta idea teórica o esta reflexión a algo mucho más tangible. Y entonces vamos a empezar con el por qué nos duele tanto. Y esto está conectado al episodio anterior de la ansiedad del tiempo. Y algo que te he dicho durante toda esta temporada. A nosotros nos vendieron este manual, este libreto, este guión de vida de estudias, te gradúas, encuentras un trabajo, encuentras a tu pareja ideal, te casas, compras una casa, tienes hijos, sigues escalando la escalera corporativa y tienes este éxito profesional. Y no hay nada malo con este libreto, pero el problema es que este libreto nos lo dieron nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros tíos que vivieron en una época muy distinta a la que estamos viviendo nosotras. Ellos no tenían tantas opciones, no tenían tantas oportunidades ni tanta libertad como la que tenemos nosotras. Ahorita, con el clic de internet, puedes saber cuáles carreras existen en Alemania, en Francia, en Japón, en China, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos. Y nuestros padres solamente tenían las universidades de su ciudad y las carreras de su ciudad. Y de ahí partía su vida profesional. Ahora tenemos aplicaciones como Bumble, Tinder y sabrá yo, Dios, cuántas más hay, que nos permiten conectar con gente que está viviendo del otro lado del mundo, poder conocerla, poder conectar con esa persona y hasta poder enamorarnos de esa persona, sin que estemos físicamente presentes. Nuestros padres y nuestros abuelos se enamoraban de las personas que conocían dentro de su círculo social. No había más. Y entonces nosotros tenemos demasiadas opciones. Y ya te he dicho muchas veces que mientras más opciones tenemos, nuestro cerebro se siente mucho más abrumado. Porque entonces nuestro cerebro dice, ¿qué pasaría si tomo esta decisión? ¿Cuál sería mi vida? ¿Cuál sería mi realidad? Y entonces, si yo tomo esta decisión, me estoy perdiendo de esta opción y me estoy perdiendo de esta otra y me estoy perdiendo de esta otra y caemos en el famoso FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo de perderme algo mucho mejor. Nos da miedo comprometernos con algo porque pensamos que puede existir algo mejor allá afuera, que no lo hemos descubierto, que no lo hemos visto o que tal vez sí lo hemos visto, pero finalmente tenemos que tomar una decisión. ¿Qué carrera vas a estudiar? No puedes estudiar dos carreras. A veces sí, podemos estudiar dos carreras y titularnos con dos carreras al final, pero es mucho más trabajo. Hay veces que sí se pueden como compaginar carreras y hay veces que tienes a lo mejor dos ideas completamente opuestas y dices, ¿cuál escojo? Y entonces, esta presión de escoger y de escoger bien también nos empieza a generar esta ansiedad, esta frustración y este dolor de si yo escojo abrir esta puerta, implica que yo tengo que dejar ir estas otras. Y entonces ahí empieza este duelo por la versión de ti que pudiste haber sido si hubieras elegido otra puerta. Y también quiero decirte otra cosa que es importantísimo en este tema del duelo. Muchas veces nuestro duelo y nuestro sufrimiento no es por la versión de nosotras que pudimos haber sido, sino es por el resultado que creemos que esa versión de nosotras hubiera tenido. Te quiero poner un ejemplo. Tú tienes una relación y entonces tienes dos opciones. Estás teniendo conflictos, problemas y tienes la opción de quedarte en esa relación o tienes la opción de terminar esa relación. Si tú terminas esa relación, entonces vas con tu vida, aprendes de esa situación, conoces a otra persona, tal vez tampoco funciona, después conoces a otra y después eventualmente encuentras a esa persona que sí funciona, con la que sí te quieres casar, con la que sí quieres tener una vida. También está la vertiente de que tal vez no encuentras a esa persona o estás en el inter de buscar a esa persona. Y entonces, sobre todo cuando estamos en ese inter en donde no tenemos todavía la vida resuelta,
volteamos y decimos, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado en esta relación? Y entonces idealizamos el resultado de esa otra realidad. Decimos, bueno, pues teníamos conflictos, pero entonces a lo mejor hubiéramos ido a terapia y lo hubiéramos resuelto y ahorita estaríamos felices y casados y estaríamos padrísimo pasándonos bien. Y eso es lo que nos duele. La idealización y el potencial de lo que esa otra realidad nos pudo haber traído. Pero el problema es que no sabemos cuál era el resultado de ese otro camino. No conocemos cuál es el resultado de ese otro camino que pudimos haber tomado. Y entonces, eso nos duele. Nos duele creer que si hubiéramos tomado la otra opción, hubiéramos estado más felices, pero al final del día nunca lo vamos a saber, porque nunca vivimos esa realidad. Y repito, esta idea y esta reflexión no va a quitar y no va a eliminar el dolor y no va a eliminar la tristeza y no va a hacer el duelo más fácil, pero sí nos invita a ser un poco más conscientes de qué es lo que realmente nos está moviendo, qué es lo que realmente nos está generando este dolor y este sufrimiento. ¿Es el camino que no tomamos o es lo que hubiéramos sido, lo que hubiéramos logrado si todo hubiera salido perfecto? Pero es que la vida no es lineal. La vida no es perfecta, la vida no es una serie de pasos ordenados. La vida es más bien como un garabato hecho por un niño de 5 años. No sabes ni dónde empieza ni dónde termina y cuando crees que ya va teniendo forma, de repente se vuelve a descontrolar el asunto. Así es la vida. Es caótica, llena de giros inesperados, de puertas que se cierran y planes que se desmoronan. Entonces, tampoco tenemos la seguridad ni la certeza de que esa otra versión de ti hubiera tenido el resultado y el potencial que te estabas imaginando. Y repito, esto no es para minorar el dolor, es simplemente para reflexionar sobre qué es lo que realmente nos está causando este dolor y este sufrimiento. Y este sufrimiento está ligado a todos nuestros fantasmas que vamos cargando. Los fantasmas del hubiese sido, hubiera logrado y sí. Y hay muchos fantasmas, cada quien tiene sus propios fantasmas. Cuando estaba pensando en esto, me acordaba de la película de Navidad de Scrooge, que era el fantasma de las Navidades pasadas, de las presentes y de las futuras. Prácticamente así estamos nosotras lidiando con esos fantasmas, con los fantasmas del que hubiera sido, de las diferentes vertientes de nuestra vida que pudimos haber tomado y que por X o por Y no lo logramos o no tomamos esas decisiones. Y algunos de los más importantes son estos. El fantasma de la carrera que no fue. Es ese fantasma, es esa versión de ti misma que tiene la oficina con vista increíble, un LinkedIn impresionante, el que suena increíble en todas las reuniones y en todas las fiestas familiares. Es justamente ese camino que abandonaste por irte a la segura, por tomar un camino que se creía que se sentía mucho más práctico, mucho más seguro, mucho más real. Es ese emprendimiento que dijiste, yo no lo quiero tomar porque es muy arriesgado, yo no quiero estudiar esta carrera porque no hay suficientes empleos en esta área y mejor me voy a la segura con esta otra. Me voy por algo mucho más práctico y mucho más funcional y algo que realmente me dé dinero, que me dé estabilidad financiera. O es también esa carrera que empezaste y que te diste cuenta de que no era, que hiciste el esfuerzo y todas las puertas parecía que se cerraban y se cerraban y se cerraban. Y entonces está este fantasma de la carrera que no fue. Luego está el fantasma de la relación que no funcionó. Esa versión de ti que se casó con ese novio de la universidad, con el high school sweetheart o algo así lo llaman en Estados Unidos. Es ese novio que tuviste desde toda la vida y con el que terminan casándose en las películas. Es justamente esa versión de ti. Es esa versión de ti que publica fotos de aniversario con su pareja. Es esta persona que decide quedarse en una relación o es esta persona que decidió aventurarse a tener esa relación y entonces te preguntas, ahorita que lo estás viendo en retrospectiva, si cometiste un error al terminar esa relación
o si cometiste un error en no atreverte a salir con esa persona que te invitó a salir y que dijiste, no es mucho mi tipo, o ¿para qué salgo con él si nada más voy a estar una semana en esta ciudad? O nada más estoy aquí de vacaciones, entonces como ¿para qué salgo con esta persona? No le veo futuro. Y entonces ahí se queda ese fantasma de la relación que no fue. Y otro fantasma es el de la vida que no te atreviste a vivir. Es esa versión de ti que sí se mudó de país, esa versión de ti que sí tomó ese proyecto arriesgado, es esa persona o esa versión de ti que sí persiguió su pasión sin miedo. Es ese potencial que te susurra en el oído todo el tiempo sobre todas las aventuras que te perdiste. Y aquí hay algo importante. Y regresamos al punto que te decía al principio. Tomamos las mejores decisiones que podemos con la información y con los recursos y con las herramientas que tenemos. A veces no tomamos decisiones porque no estamos en el lugar emocional, ni mental, ni físico para tomar esas decisiones. Porque a veces tenemos miedos, tenemos inseguridades, tenemos otros compromisos que hace que no tomemos ciertas decisiones. Hay veces que hay bloqueos y entonces empieza a suceder la vida y entonces lo dejamos en stand-by y después cuando regresamos y nos preguntamos por qué no lo hice, ya es demasiado tarde. Y yo te quiero contar una anécdota personal. Yo cuando estaba en la prepa tenía una amiga y yo le decía a mi amiga, yo me quiero ir a trabajar a Disney. Y hasta ella me dijo, yo también, nos vamos juntas. Y estábamos bien seguras de que nos queríamos ir a trabajar a Disney. Y entonces, en el primer semestre de la universidad, yo quiero aplicar para poder irme a trabajar a Disney. Y me dicen, es que los de primer semestre no pueden aplicar porque acabas de entrar de la universidad y generalmente les damos prioridad a los de últimos semestres. Vuélvete a postular para el siguiente verano. Y dije, ok. Y entonces, ¿qué pasó? La vida. Sucedió la vida. Metí veranos, empecé a hacer otras cosas, se me olvidó mi mismo propio sueño. Y entonces, ahorita que dije, ¿por qué nunca me fui a trabajar a Disney? Pues no me fui porque yo misma olvidé mi sueño. La vida empezó a suceder y entonces nunca me postulé, nunca lo intenté y tal vez, ahorita haciendo un poco de conciencia, tal vez no lo intenté por miedo, tal vez no lo intenté porque tenía inseguridades, porque no me sentía lista o sabrá Dios qué, pero finalmente ya no me postulé. Y te cuento algo, esa amiga, ella sí se fue. Y a mí se me quedó mi sueño atrapado en el día a día. Y entonces yo tengo ahí ese fantasma de mí misma que se fue a trabajar a Disney. Y muchas veces no tomamos esas decisiones por muchas circunstancias. Porque no se podía en ese momento, porque tenías miedo, porque había inseguridades en ti misma, porque había retos, porque había complicaciones. Y entonces, las decisiones que tomamos y que no tomamos, sí tienen como que este granito de arrepentimiento, porque sí tiene que ver con nosotras. Y eso también nos genera un poco de culpa de decir, ¿por qué no lo hice? O sea, tenía yo todas las oportunidades para hacerlo y por miedo, lo que haya sido, finalmente no tomé esa decisión y no lo hice. Y también parte de este duelo es abrazar esa emoción, abrazar esa culpa, abrazar ese arrepentimiento de por qué no lo hice. Pero te quiero volver a recordar esta frase, te la voy a estar diciendo todo este episodio. Hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento. Y entonces, llorar estas vidas es un dolor real. Y a veces se siente tan real como perder algo tangible, como perder algo que sí se manifestó, que sí se logró, que sí sucedió. Este dolor es tan real como perder algo real. Y es que detrás de este dolor hay algo mucho más profundo y es el anhelo. Y los griegos justamente tenían una palabra para describir esto que se llamaba potos. Esta palabra significa el deseo ardiente por algo maravilloso que no podemos tener. Es lo que te decía. Gran parte de nuestro dolor, gran parte de nuestro duelo está ligado a ese deseo de ese resultado, de ese potencial que esa otra realidad tenía.
Finalmente, nunca vamos a saber si ese camino nos hubiera llevado a ese resultado que creíamos y que pensábamos. Tal vez sí no, pero es justamente este anhelo por ese potencial, ese anhelo por esa conexión, ese anhelo por esa belleza, ese anhelo por esa vida, que es lo que nos hace sentir esta tristeza y este dolor. Y este anhelo es justamente una fuerza que nos va a empujar a crear, a buscar y a conectar. Esto es lo que realmente nos está moviendo, este anhelo, este deseo por algo, por esa versión de nosotras que sí se mudaba, por esa versión de nosotras que sí se iba a trabajar a Disney, por esa versión de nosotras que sí se quedaba en esa relación. Es ese anhelo de conexión, es ese anhelo de belleza, es ese anhelo de felicidad que nos motiva, que nos mueve a crear, a buscar y a conectar. Y entonces, todo esto genera emociones. No solamente nos va a generar la tristeza y el dolor de perder esa versión de nosotras que no se va a manifestar, sino que también se va generando otra serie de emociones. Y de hecho, hay una autora, Elizabeth Kubler-Ross, que habla justamente de las etapas del duelo y aplican para esta situación también. Aplican para el duelo de esa versión que no fue, para eso que no sucedió. Pero algo importante es que nuestras emociones no van a llegar de forma ordenada, no van a llegar en una serie de pasos lineales. Nuestras emociones vienen como la vida, como ese garabato. Es una maraña, es complicado, es confuso, es caótico. Y a veces creemos que ya pasamos por ciertas etapas, que ya superamos ciertas cosas y de repente, ¡boom!, otra vez regresan. Pero para propósitos de este episodio vamos a tener esta logística y este orden, pero repito, nuestras emociones no van a venir en este orden. Entonces, primero nos enfrentamos con la fase del esto no está pasando. Cuando te das cuenta que esa versión de ti no va a suceder, que ya es un sueño que es imposible, que ya es algo que no vas a poder lograr. Repito, tal vez no de la forma en que lo habías pensado. Primero entra esta emoción de esto no está pasando. Esto es un error, todavía tengo tiempo, todavía lo puedo hacer. Entramos en esta etapa de negación, de esto no me puede estar pasando a mí. Esta no es la realidad. Estoy viviendo en una pesadilla, estoy viviendo en un sueño, esto no está sucediendo. Y después de esta negación, entonces entra la negociación. Empezamos a negociar con nosotras mismas, con la vida, con el universo, con Dios, con quien tú quieras, y entramos en el famoso y si tan solo. Y si hubiera hecho, y si tan solo hubiera tomado esta decisión, si me hubiera ido de viaje, si me hubiera ido a otra ciudad, si hubiera obtenido este trabajo, y entonces entramos justamente en este loop. Y repito, este loop mental de y si tan solo, es parte de este proceso de duelo. Pero también tenemos que recordar que este loop nos puede llevar a más ansiedad o a más tristeza, más depresión. Entonces, si hasta cierto punto es normal, sí, porque es parte de nuestro proceso de duelo, pero quedarnos estancadas justamente en este loop de y si hubiera, y si tan solo, y tal vez sí hago esto o aquello, nos va a llevar a seguir ahí atoradas y estancadas y no nos va a permitir seguir avanzando. Y este y si nos genera como ver una película en donde la estamos viendo en cámara lenta y en donde queremos darnos cuenta el momento exacto en donde todo se torció, en donde todo se empezó a volver caótico, como si encontrar ese momento exacto nos ayudara a resolverlo, a cambiar la narrativa. Pero el problema es que pues ya no lo vamos a poder cambiar porque ya ha pasado pisado, ya pasó, ya no podemos cambiar nada del pasado. Y entonces este loop es parte del proceso, pero también el quedarnos enganchadas ahí no nos va a llevar a nada, porque no estamos resolviendo nada, simplemente estamos tratando de revivir el pasado, un pasado que no podemos cambiar. Y cuando ya vamos procesando esta negociación, cuando ya la vamos atravesando, entonces entra el amigo enojo.
Y el enojo es una emoción que muchas veces está mal vista, como que es una emoción que la gente no aplaude, que la gente no acepta demasiado. Es una emoción que la gente quiere que la sientas rapidito y que se te pase lo más rápido que puedas, pero nuestro enojo es necesario. Todas nuestras emociones son necesarias y nuestro enojo en esta etapa del duelo es importantísima, porque este enojo nos va a indicar la intensidad de lo que estás perdiendo. Si no te importara lo que estuvieras perdiendo, no entrarías en este duelo, no estarías en este enojo. Te enojas porque eso que estás perdiendo te importaba, porque hay una intensidad detrás de lo que estás perdiendo. Y justamente nuestro enojo nos está mostrando esto. Sentir enojo nos permite sentir la magnitud de nuestra pérdida. Y cuando este enojo se empieza a desvanecer, se empieza a transformar en otra emoción, la tristeza. Tristeza profunda. Y ojo, porque no es depresión clínica, no es algo que esté mal, es un proceso completamente natural y apropiado para una situación deprimente, para una situación triste, para una situación de pérdida. Sentir tristeza es algo natural y esperado de la pérdida de algo que te importa. Esta tristeza llega cuando te das cuenta de que un capítulo de tu vida terminó, cuando te das cuenta que una versión de ti no se va a lograr, cuando te das cuenta que tus sueños se van a quedar truncados y se van a quedar a la mitad. Y esto, claro, que nos va a hacer sentir tristes. Es un proceso natural y esperado de perder esa versión de ti que no existe y que no existirá. Bien. Y cuando ya empezamos a hacer un poquito las paces, no vamos a entrar directo a aceptar que ya todo está bien y que todo es color de rosa y ok, ya, bueno, ok, ya pasé el duelo, sino que entramos en dos etapas más o dos fases más que no son parte tal cual del ciclo del duelo típico que conocemos. Pero la siguiente fase de todo esto es el desencanto. Es ese momento en donde te das cuenta de que una realidad en la que creíste ya no es verdad y ya no será posible. Ese momento en el que te das cuenta que esta realidad, esta ilusión, esta idea que tenías, simplemente ya no va a ser posible. Y después tenemos la desorientación. Ese momento en donde empiezas a aceptar que esa versión no se va a lograr, que esa versión ya se le llevó el viento, que ya es algo que no eres y que posiblemente tampoco serás. Y entonces entramos en este estado de desorientación, de estar perdida, de no saber en dónde estás, estar como en un limbo, en un vacío y donde no sabes cuál es el camino que tienes que tomar ahora. Y justamente este momento es muy incómodo, pero es importante. Es crucial estar en este intermitente, en esta desorganización, en este estoy perdido, en este limbo. Y que aparte muchas veces la sociedad, la gente nos dice no. O sea, terminas una cosa, se acaba una cosa, pierdes una cosa y rápido a la siguiente. Pero eso, intentar pasarlo rápido e intentar superarlo rápido no nos permite pasar por todas estas etapas del duelo. No nos permite procesar esta pérdida. Y entonces tenemos que estar justamente en este medio, en este limbo, que algunos autores lo llaman como la zona neutral o este medio caótico. Es este medio en donde te sientes perdida, donde no sabes a dónde ir, donde te sientes incómoda, donde te sientes triste, donde ya no tienes un rumbo fijo, pero es justo ahí donde empezamos a plantar la semilla por lo que sí puede suceder en el futuro. Este es un espacio que se siente vacío, improductivo y completamente incómodo, pero que es justamente el espacio fértil para sembrar la semilla del futuro, para empezar a construir lo que vas a hacer y lo que quieres ser hacia adelante, hacia el futuro. Porque ya no podemos regresar atrás, ya no podemos ser la misma persona que éramos cuando teníamos 22, 23 años.
Tenemos que avanzar. Tenemos que mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. El pasado ya no lo podemos cambiar. El futuro todavía lo tenemos. Y es justamente en este presente caótico, en este limbo en el que estamos, en donde empezamos a construir eso, en donde procesamos lo que no fue, lo que sí fue, lo que nos hubiera gustado ser y que no se pudo, y entonces empezamos a construir lo que ahora sí puede ser. Y les digo, nuestra cultura no tiene paciencia para este proceso. Está así como de, ya, bueno, apúrate, supéralo, pasa la página, siéntete bien. Y entonces estamos también en una sociedad o en una cultura que algunos autores denominan como de sonrisas obligadas, en donde cualquier señal de fracaso, de pérdida, de dolor, de sufrimiento, tiene que esconderse. Y entonces, aquí entra el peligro de fingir que todo está bien. Porque si yo tengo que fingir esta sonrisa de todo está bien, no, yo no me siento mal, no, yo no me siento triste porque mi versión X de mí no existió, empezamos a reprimir nuestras emociones. Empezamos a ignorar nuestras emociones. Y las emociones reprimidas, las emociones ignoradas, se amplifican. No se olvidan, no se desvanecen, no se quedan ahí en la basura emocional, no. Se van amplificando. Y entonces va a llegar un momento en el que van a explotar tus emociones, en donde vas a proyectar tu sufrimiento en otras personas. Cuando tú no te permites procesar este dolor, cuando tú decides evitarlo, ignorarlo, reprimirlo, no estás haciendo un acto de valentía ni de fortaleza, sino que le estás permitiendo a ese dolor, a esa tristeza, a ese enojo, controlar tu vida desde las sombras. Tu dolor está controlando tu presente y estará controlando tu futuro, si no te permites procesar esa emoción. Si no te permites sentarte con esa emoción, escucharla, entenderla y sentirla, atravesar la emoción. Y por eso es que justamente este consejo de ya supéralo es tan dañino, porque nos invita justamente a reprimir nuestras emociones, nos invita a no prestarle atención, a no darnos este proceso de estar con la emoción, de sentir la emoción, de pasar este duelo, y lo queremos entonces hacer rápido o no lo hacemos. Pero el punto del duelo, el punto de una pérdida importante, no es superarlo, es atravesarlo. Te lo decía al principio de este episodio. No se trata de superar el dolor y el sufrimiento de esa pérdida, de esa versión tuya que no se logró. Se trata de honrarlo. Se trata de atravesar ese dolor. Esa es la única forma en la que vamos a salir del otro lado, atravesándolo. No hay caminos cortos, no hay atajos, no hay nada. Tenemos que atravesar ese dolor. Y llegamos al punto en donde tenemos nosotros, nosotras, una capacidad extraordinaria que es contarnos la historia de nuestra vida. Nuestra vida no es simplemente una serie de situaciones que nos van sucediendo, sino es una historia que nos vamos contando. Toda tu vida y todas las situaciones que suceden en tu vida las vas interpretando y las vas contando desde lo que tú piensas, desde lo que tú crees, desde lo que tú sientes. Y entonces, así como has tenido la capacidad de escribir esta historia, también tienes la capacidad de reescribir tu historia, de contarte una historia distinta. Tenemos este momento de crisis, este momento de darnos cuenta de lo que no puede ser, de lo que no será. Y esta crisis la llaman algunos autores la ocasión autobiográfica, que es este momento en donde te ves forzada a reflexionar sobre quién eres y qué estás haciendo. Cuando haces esta reflexión de quién eres, quién querías haber sido y qué estás haciendo en este momento, es que podemos empezar a reescribir nuestra historia. Y está la historia de una violinista, Min Kim. Ella tenía su identidad anclada a su violín Stradivarius increíble, padrísimo, pero un día le robaron este violín.
Y entonces ella entró en una depresión, porque ella sin su violín no era ella. Su identidad era su violín. Cuando ella pierde su violín, pues pierde todo, pierde su identidad, pierde su capacidad de tocar el violín y entonces entra en una tristeza muy profunda, en una depresión. Dejó de tocar, dejó de ser violinista, porque para ella ser violinista implicaba tener ese violín, ese Stradivarius. Pero ella se dio cuenta de que ella tenía la capacidad de reescribir su historia y literalmente hizo un libro contando su experiencia, contando su historia y entonces cambió la narrativa, cambió su identidad de la violinista que necesitaba ese Stradivarius a la violinista que escribía una nueva historia. Y así como ella perdió algo real, algo tangible y reescribió su historia para hacer otra cosa, tú también tienes esa misma habilidad. Tú también tienes esta capacidad de contarte una nueva historia, de cambiar el curso de tu historia, porque tú eres la autora de tu vida. Tú eres quien decide a dónde ir y a dónde no. Tú eres la que tiene la capacidad de contar una nueva historia, porque el objetivo no es anclarte a esa idea y a ese potencial que pudo haber sido, sino es transformarte en una nueva dirección. Usar todo tu pasado, usar todo tu dolor, todas tus tristezas, todos tus aprendizajes y a partir de ahí crear, construir, tejer una nueva narrativa que tenga sentido para ti en este momento en el que estás ahora. Eso es lo que realmente importa con nuestro sufrimiento y con nuestro dolor. Nuestro dolor no se va, nuestro dolor lo resignificamos, le cambiamos la narrativa, lo utilizamos para construir una nueva narrativa, lo transformamos en algo que tenga sentido, porque ahora tú tienes la capacidad de tomar esos pedazos rotos de esa vida que pensaste que ibas a tener, de esa versión de ti que querías haber logrado, y los vas a usar para construir algo nuevo y hermoso para ti. Vas a reconstruir algo nuevo y hermoso, significativo para ti en este momento. Se trata de transformar ese dolor en compasión, en arte, en servicio, en conexión con los demás. Eso es lo que hacemos con nuestro dolor. Eso es lo que hacemos con la pérdida de lo que no fue. Lo transformamos en algo nuevo, lo transformamos en algo que tenga sentido. Y después de haber tenido esta reflexión tan profunda y tan emocional, es momento de poner las cosas en papel. Y sí, quiero por favor que este ejercicio lo hagas con papel y pluma, que lo hagas a manita, porque confía en mí, hacerlo a mano nos ayuda mucho más a entender nuestras emociones y a procesarlas que si simplemente lo hacemos en la computadora. Entonces, date este regalo de agarrar una pluma, un papel, una libreta que te guste y hacer este ejercicio. Vamos a hacer nuestra auditoría de lo que no fue. Este ejercicio consta de 4 pasos y te voy a ir guiando paso a paso en este momento. El primer paso es reconocer lo que estás dejando ir. Es importante que seas muy consciente, muy honesta contigo misma de todas esas versiones, sueños, ideales, cosas que quisiste hacer y que por lo que haya sido no lo hiciste, no se logró, no se manifestó, no se materializó y haces una lista de todas esas cosas que sabes tienes que dejar ir, que tienes que soltar. Tienes que hacerte la pregunta de ¿qué es lo que tengo que soltar en este momento? ¿Qué sueño? ¿Qué potencial? ¿Qué versión de mí ya no me está ayudando? Ya nada más me está generando sufrimiento y dolor y necesito dejarlo ir. Una vez que hayas hecho esta lista, vas a hacer una carta a la vida que no viviste. Y aquí puede ser una carta o pueden ser 10 cartas, las que tú quieras, las que tú necesites hacer, porque no solamente tenemos una versión de nosotras que tal vez queríamos que pasara, sino que a veces tenemos demasiadas
vidas que nos hubiera gustado vivir, pero el punto aquí es reconocer qué hubiera sido de esas vidas. Vas a escribir sobre tu yo posible perdido, sobre esa versión de ti que te hubiera gustado que existieras si hubieras tomado ese camino diferente. Pero es importante que reconozcas no solamente el potencial y el ideal, sino que reconozcas también los retos y las dificultades. Porque aquí es donde realmente nos damos cuenta de que, lo que te decía antes, muchas veces sentimos más dolor por el potencial y por el ideal, entre comillas, perfecto, que esa otra versión de nosotras creemos que hubiera tenido. Y se nos olvida que esa versión de nosotras, si hubiera existido, también hubiera tenido retos, también hubiera tenido fracasos, también hubiera tenido momentos difíciles y caóticos. Entonces, en esta carta es importante que reconozcas ambos, tanto los éxitos como los fracasos, y que hagas conciencia de qué sabes ahora que ella no. ¿Qué sabes tú que esa versión de ti misma a la que le estás escribiendo no sabe? ¿Qué dolor experimentaste que esa versión de ti no hubiera experimentado? ¿Y qué alegría encontraste tú en tu versión vivida que esa versión de ti que no existió no hubiera encontrado? Y con esto, entonces sí, le escribes esta carta a esa versión de ti que te hubiera gustado vivir. Y puedes empezar con un querida yo que se mudó a Europa, querida yo que se casó con X persona, querida yo que estudió esta carrera. Y recuerda, es importante reconocer tanto los éxitos como los fracasos, porque sí, esa otra versión de ti también iba a tener fracasos, también iba a tener retos y complicaciones. Y es importante reconocer cuáles hubieran sido esos fracasos y esos retos a los que te hubieras experimentado. Listo. El paso número 3 es encuentra el significado en el caos. Ahora que ya identificas el y sí más doloroso, tanto de tu lista como de tus cartas, es momento de reencuadrarlo, de cambiarle el significado, de reescribir ese y sí por algo que sea mucho más significativo para ti. Porque por más terrible que haya sido esa experiencia o decisión, es importante que te hagas estas preguntas. ¿Qué gané de ella? ¿Qué ganaste de tomar esa decisión? ¿Qué aprendiste de la vida? ¿Qué aprendiste sobre ti misma que no hubieras aprendido si no hubieras vivido esa experiencia? Si no hubieras tomado esa decisión. ¿Cómo ese final doloroso está creando el espacio para un nuevo comienzo? Porque te lo voy a repetir una vez más. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento. La decisión que tomaste para convertirte en la versión que viviste y no la que te hubiera gustado vivir, o esa versión alternativa, la tomaste basada en lo que tenías en ese momento, en lo que podías en ese momento, con la madurez, con la inteligencia, con las habilidades, con los recursos que tenías en ese momento. Es muy importante reconocer que aprendiste cosas por tomar este camino, que ganaste cosas por tomar este camino, que a partir de este camino que tomaste también estás creando espacio para algo nuevo, para algo hermoso, para algo emocionante en tu futuro, que tal vez esa otra versión de ti que añoras, que extrañas, que estás perdiendo, no hubiera tenido los mismos resultados. No hubiera creado este espacio. Te quiero recordar, las versiones alternativas de nosotras que perdemos, no sabemos cuál hubiera sido el resultado. Creemos saber cuál es el resultado, pero es idealizado, no es el real. Y entonces, abrazar y aceptar lo bonito que nos está trayendo la decisión que tomamos y la decisión que sí vivimos, nos da el espacio para entonces crear algo que todavía nos pueda dar más alegría y felicidad y poder atravesar, repito, este duelo. Y finalmente, el paso número 4 significa
avanzar, ver hacia el futuro. Terminamos viendo hacia adelante. ¿Qué cosas nuevas estás iniciando en tu vida ahora mismo? ¿O qué cosas nuevas te gustaría iniciar en tu vida ahora mismo? ¿Qué nuevos sueños, qué nuevos valores, qué nuevas pasiones o intereses tienes para ti, para tu vida hacia el futuro? Tenemos que reconocer qué cosas nuevas estamos permitiendo que entren a partir de este cierre de ciclo, de esto que nos está doliendo, de esto que estamos dejando ir y que estamos perdiendo. Cuando soltamos algo, le damos la bienvenida a algo nuevo. Le abrimos la puerta a que entre algo nuevo. Y entonces, este ejercicio te va a ayudar a nombrar lo que duele. Y cuando nombramos lo que duele, podemos procesarlo, podemos abrazarlo, sentirlo y procesarlo. Y no, este ejercicio no lo vas a hacer un día y ya no vas a tener problemas y ya vas a superar este duelo, porque repito, no es algo que superamos, es algo que atravesamos, es algo que vivimos. Y el proceso del duelo es muy personal, es muy individual y es una maraña emocional. Te decía que las emociones no van a llegar de forma ordenada ni de forma lineal. A veces llegan, se van, regresan y dices, pero es que ya lo había superado. Y hay que atravesarlo, hay que ser compasivas, hay que tener paciencia con nosotras para poder atravesar este proceso de duelo por lo que no fue. Algunos días vas a sentir que ya lo superaste, que ya estás del otro lado, y otros va a volver a doler con mucha fuerza. Vas a volver a preguntarte, ¿y si hubiera? ¿Y si tan solo? Y es parte del proceso. No te pelees con este proceso. Simplemente sigue presentándote todos los días para ir atravesando paso a paso, un pie enfrente del otro. Y eventualmente vamos a salir de este túnel del duelo. A tu tiempo, a tu ritmo. Y con esto llegamos al final de este episodio, al final de esta temporada. Te decía al inicio, una temporada que es muy personal, muy emotiva, a la cual le puse todo el amor y todo el corazón, porque sé que no soy la única que ha sentido que esta transición de los 20 a los 30 es un poco caótica, en donde sé que algunas de nosotras nos hubiera gustado entender nuestros 20 de una mejor manera, pero que estando en este proceso tenemos todavía la oportunidad de cerrar ciclos, pero poder abrir nuevos ciclos. Y entonces este cierre es un cierre bastante poético porque estamos cerrando un ciclo, el ciclo de este podcast, el ciclo de nuestros 20, hablando justamente de cómo hacer este cierre de ciclos. Entonces, te quiero agradecer muchísimo que me hayas acompañado en estos 10 episodios en donde hablamos de toda la montaña rusa emocional de nuestros 20, desde entender que nuestros 20 no son esta época dorada, de entender que en nuestros 20 estamos construyendo nuestra identidad, de entender que nuestras relaciones van cambiando, de que nuestras amistades se van a transformar, de que vamos a perder amigas, vamos a perder parejas en el camino, que es parte del proceso de crecer, que es parte del proceso de madurar, que también nuestra carrera no es algo lineal, que también tiene ahí sus baches en el camino de los cuales tenemos que aprender, que tenemos que empezar a entender nuestras finanzas y nuestra economía, que es una de las cosas importantes que tenemos que hacer en nuestros 20, a mirar nuestra salud mental con más compasión, con más cariño, prestarle atención a la parte de nuestra salud mental y también entender que no tenemos que lograr ciertas cosas con una línea del tiempo perfecta. La línea del tiempo que tú quieres seguir y la que tú necesitas seguir es tu línea del tiempo. No tienes por qué estarte comparando con las líneas del tiempo de otras personas, porque tú estás viviendo tu vida, tú estás haciendo tu propio camino y eso es lo que realmente importa. Esto no es una carrera de a ver quién llega más rápido,
y esto te lo decía en el episodio anterior, no se trata de llegar más rápido, se trata de llegar, se trata de terminar. Y para poder terminar, para poder atravesar todo el camino, tenemos que tener una buena estrategia, tenemos que tener nuestras paradas técnicas, nuestros momentos de procesar nuestras emociones, de procesar nuestras pérdidas, de hacer las paces con lo que no fue y abrazar lo que sí fue. Porque nuestros 20s también estuvieron llenos de alegrías, también estuvieron llenos de momentos extraordinarios, de gente extraordinaria que aunque a lo mejor ya no está en nuestras vidas por lo que haya sido, marcaron nuestros 20s. Y yo quiero usar este momento para agradecerles a todas las personas, a ustedes evidentemente, pero también a todas las personas con las que tuve experiencias increíbles dentro de mis 20s. Mis 20s seguramente va a cambiar mi idea y mi percepción de mis 20s cuando llegue a mis 40s en 10 años, pero fueron sin duda alguna caóticos, llenos de mucha intensidad emocional, de una montaña rusa. Tuve momentos muy bonitos, pero también tuve momentos complicados, difíciles, retadores, y estoy muy agradecida por toda la gente que estuvo ahí, que me hizo sonreír, que me dio la mano cuando lo necesitaba, y evidentemente a ustedes por acompañarme en este viaje de retrospección de mis 20s. Espero que te haya acompañado, que te haya servido, que te haya dado herramientas, que te haya dado esa semillita que necesitabas para empezar a construir tu siguiente década con más cariño, con más compasión, con más tranquilidad, con más paz mental. Y pues nada, quiero agradecerte muchísimo el que hayas estado aquí, que me hayas acompañado, que me hayas escuchado, que te hayas permitido sentir en cada uno de estos episodios. Nos vemos el próximo año con una nueva temporada. Todavía no tenemos fecha, así que síguenos en las redes sociales. Me puedes seguir directamente a mí como soy Bessie Evar en Instagram o en TikTok, o Las Grietas del Cambio en Instagram, para que no te pierdas de contenido, de más reflexiones, de herramientas y de conversaciones necesarias que tenemos que tener para vivir una vida mucho más real, auténtica y honesta con nosotras mismas. De verdad, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Si quieres que yo te acompañe de forma personalizada, individual, en consulta, será un placer convertirme en tu psicóloga, y también me puedes contactar. Te dejo mis datos de contacto en la descripción de este episodio y nos escuchamos el próximo año. Gracias. Gracias por regalarme este ratito de tu tiempo en Las Grietas de los 20, parte de Las Grietas del Cambio. Suscríbete al podcast y comparte este episodio para que juntas podamos llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, tus 20 no tienen que ser perfectos para ser valiosos.